¿Ya? Ok. Continuamos con nuestra última mesa de la tarde. En esta mesa tenemos el gusto de contar con… es una mesa de lujo y en primer lugar quisiera mencionar que contamos con la presencia de la consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez. Asimismo, contamos con la presencia de la magistrada Alejandra Chávez Camarena, integrante del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y a su vez presidenta del Comité de Género y Derechos Humanos, Alejandra, y quien debo decir fue la socia, la cómplice y la impulsora de este evento y de este foro en las instalaciones del tribunal, en su papel de presidente de la comisión y de gran creyente en el tema. Muchísimas gracias por todo. Y también contamos con el magistrado Juan Carlos Sánchez León, integrante del Pleno y también del Comité de Género y Derechos Humanos. Contamos con la presencia de la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, quien nos acompaña también esta tarde, integrante del Pleno también del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Nos acompaña también el magistrado Gustavo Ansaldo Hernández, integrante del Pleno y del Comité de Género y Derechos Humanos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias. Pues en este momento cederé el uso de la voz a cada uno de ellos, quienes harán favor de compartirnos su mensaje en calidad de, tratando de interpretar y englobar unas conclusiones sobre los temas que se debatieron en las mesas y las posiciones que fueron manifestadas aquí. En primer lugar, cederé el uso de la voz a la magistrada Alejandra Chávez Camarena. Magistrada. Muchas gracias, Adriana. Muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos ustedes. Agradezco nuevamente la relevante idea de la Sala Superior a través de su presidenta Yanino Talora, de los magistrados que la integran y, por supuesto, de la magistrada Mónica Soto, quien precisamente lleva también la agenda de género de dicho órgano jurisdiccional, y, por supuesto, también agradezco a Adriana Bracho, que es la directora de género de Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, por generar este curso taller en coordinación con las instituciones electorales federales y locales, y de la Suprema Corte también, de la CEAP y mujeres, porque me parece fundamental que las mujeres, las aspirantes, representantes, dirigentes de organismos de mujeres, de partidos políticos, conozcan sus derechos político-electorales y tengan las herramientas básicas para hacerlos valer. Comprender la expresión de la vida consiste en ser parte de la historia, lo que conlleva que participemos de manera conjunta en el devenir de la comunidad política. El constituyente de 1917 determinó que la igualdad radicaba en ser ciegos a las diferencias y, por tanto, deberíamos ser tratadas y tratados sin distinciones, y la ley dice así: el varón y la mujer son iguales ante la ley. En este sentido también me gusta mucho comentar, y de hecho es un ejemplo que yo le escuché a la ministra Luna, en donde, como sabemos, a lo largo de la historia se ha dicho que las mujeres durante muchos años no tenían el derecho al voto. Sin embargo, en ningún lugar de la Constitución, ni de 1917 ni de 1857, prohibía el voto a las mujeres. Esta es una interpretación que se hizo para quitarles ese beneficio a las mujeres. Ahora, la acción social, aunado a todo esto, a este desprecio que se le ha hecho o falta de reconocimiento de los derechos político-electorales de la mujer, la acción social no solo transita esta experiencia histórica, sino que la interpreta y la transforma de acuerdo con el proceso de su conciencia política. De esta forma, la comunidad elevó el contenido de la igualdad de trato a una declaración de principios fundantes que definen la justicia democrática. Me refiero a la igualdad sustantiva, que no era otra cosa más que la igualdad en los hechos. Esto implica la adopción de leyes que no discriminen y que garanticen a todas las personas la posibilidad de progreso en el ámbito tanto personal como social, lo cual impone a las instituciones la obligación de garantizar
el equilibrado y armónico acceso a las oportunidades, los recursos y los resultados, asegurando un contexto propicio para lograrlo en la realidad. La convicción de participar de una visión de la igualdad sustantiva ha permitido enlazar esfuerzos y establecer un vínculo primordial de colaboración interinstitucional en favor del derecho de las mujeres a vivir sin violencia y libres para ejercer sus derechos políticos, que son, en esencia, la piedra angular de la democracia, el bienestar y la paz social. La vocación de ciudadanía de las personas e instituciones en este recinto, quienes han participado, ustedes y evidentemente las y los ponentes, constituye una medida de moralidad pública insustituible en la oportunidad que tiene la comunidad de detener lo injusto o violento y comenzar algo nuevo, haciendo visibles en el ámbito político a mujeres y hombres por igual. El conjunto de saberes aquí reunidos reconstruye el monólogo político en un diálogo de la ciudadanía, en el cual la violencia política contra las mujeres con elementos de género y el cumplimiento de las reglas de paridad constituyen dos fenómenos complejos que la integridad institucional electoral en la Ciudad de México y en el país deberán enfrentar con celeridad, oportunidad y acierto en este proceso electoral y en el futuro. En este sentido, agradezco profundamente el compromiso y fraternidad de las autoridades, así como la participación decidida de las mujeres que en lo individual y como parte de los partidos políticos nos han honrado con su presencia en la realización de esta actividad académico-institucional y sobre todo con su participación. La democracia paritaria y libre de violencia es aún un desafío para la arquitectura electoral. No obstante, también es un proceso en curso, vigoroso e irreversible, en el cual escuchamos para escucharnos a nosotras mismas acerca de nuestra libertad como mujeres y como mujeres interesadas en lo público. Muchas gracias. Escucharemos ahora el mensaje del magistrado Juan Carlos Sánchez León, integrante del Pleno y del Comité. Por favor, magistrado. Juan Carlos Sánchez. Presente. Sí, dije. Se le quedó bien Ansel. Gracias. Dije, ¿no? Juan Carlos Sánchez León. Muchas gracias. Sí, vamos en ese orden o No. magistrado? Porque creo que Perfecto. lo vi él, pero yo sé que es él. Muchas Yo lo gracias. conozco, ¿verdad, magistrado? Y Así con es, que con la todo. mí también. Con todo gusto. Sí, no, me distraje viendo algo aquí, pero perdón, no era porque estuviera No, confundido. cuidado, muchas gracias. No. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, consejera, magistrado, compañeros y compañeras magistradas. Siempre es un gusto, y más aún cuando este tipo de eventos se engalanan con la calidad de los ponentes que se han tenido. En primer lugar, reconocer, por supuesto, a la magistrada presidenta de la comisión por llevar a cabo estos importantes eventos, ¿no? Son aquellos momentos en los que uno disfruta, aprende y reflexiona, ¿no? Creo que son esos momentos en los que dan para aprovechar, dan para agradecer y dan para continuar y dan motivo para tener una visión mucho más allá de lo que vemos en las noticias. Muchas gracias. Hablar de paridad en los procesos electorales bajo el ideal que los cargos de elección popular estén libres de violencia política nos lleva primero a dimensionar el problema como recientemente la Organización de las Naciones Unidas señaló que solo 1 de 4 personas que se escucha o se lee en las noticias son mujeres y el 27% de los puestos de alta dirección en organizaciones y medios son ocupados por mujeres. Igualmente, este año, el Día Internacional de la Mujer llegó justo después de que se iniciara un movimiento global sin precedentes por los derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres. Al escuchar las noticias, vemos que dedican tiempo para informar sobre las marchas y campañas mundiales, sobre temas que van desde el feminicidio hasta la desigualdad de remuneración y la representación política que tienen las mujeres. Pero no siempre se tiene una visión con mediana claridad de qué se debe entender por violencia política contra las mujeres en razón de género. Al respecto, como ustedes ya vieron, el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género nos dice que es una forma de discriminación que inhibe gravemente su capacidad de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Expresión que no podemos dejar solo en un texto, de ahí la necesidad de eventos como este, que se permita aprender y reflexionar sobre lo que era, lo que es y lo que puede ser.
Por lo cual, la manera de reflexión, con intención de generar conciencia que si bien, aun cuando se han tenido progresos, hace falta trabajar todavía en los estereotipos que impiden acceder a los puestos de elección popular o ejercerlos en ambientes en los cuales se deje de encasillar o se deje de asignar actividades del servicio en condiciones de igualdad, no solo por una obligación legal, sino también por una convicción. Vale recordar que en 1946, como hace unos momentos vieron, se logró que las mujeres de este país votaran por primera vez en elecciones municipales, lo cual fue gracias a la Alianza Nacional Femenina y al grupo Leona Vicario, que participaron en protestas para solicitar que se diera curso a la iniciativa de reforma de Cárdenas. También podemos citar a Cristina Salmorán Tamayo, primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1959, a las primeras senadoras María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia en 1964. Sin embargo, en estas historias y muchas más de las cuales seguramente hemos sido testigos de oídas, de un familiar, una conocida o aún más, actoras de estas importantes historias de éxito. Pero hay una constante que no debería por qué existir, y es que se sigue diciendo como pregunta, ¿por qué a mí como mujer me cuesta más esfuerzo? ¿Por qué me cuesta más trabajo que a los hombres? Haciendo alusión al hecho de que las personas de género masculino han tenido mayor facilidad. Es cierto que la violencia política es un fenómeno que puede afectar tanto a hombres como a mujeres, pero el planteamiento debe ir más allá de un ordenamiento legal, es decir, un cambio de ideología, porque las acciones generan un impacto diferente sobre ellas. Esto principalmente por la desigualdad social, económica y cultural a la que históricamente se han enfrentado, colocándolas en un contexto de desventaja y como un colectivo vulnerable. De ahí que este cambio, para ser efectivo, también debe ser de conciencia, donde las medidas legales para combatirlas no generen al mismo tiempo ningún hecho de violencia política por cuestiones de género. Considerando esto, el Estado, en este cambio de visión, ha generado medidas especiales para proteger su desarrollo como ciudadanas y personas. Así, las cuotas de género fueron la primera acción afirmativa para equilibrar la presencia y representación de mujeres en los cargos de elección popular. Si bien se dictan dos jurisprudencias de las cuales se ha obligado a la autoridad a actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a los derechos de las mujeres que aduzcan violencia política, también es que las autoridades en el ámbito de sus competencias, al tener conocimiento de un acto de este tipo, deben analizar todos los hechos y agravios denunciados. Ello debido a la complejidad que implican los casos de violencia política de género, adoptar las acciones para no dejar impunes los hechos, reparar el daño a las víctimas y, si es necesario, seguir otorgando las condiciones de seguridad a lo largo de la postulación o al cargo que se esté ejerciendo. Como se dijo inicialmente, hace falta mucho por hacer, por lo cual es que debemos estar atentos ante los signos en los que se puede estar presentando la violencia política. Algunas veces muy evidentes, pero muchas otras pueden pasar desapercibidos por considerarlo de manera equivocada como algo normal o aceptable. De ahí lo importante de modificar el pensamiento y no solo las leyes. Como hemos podido reflexionar, se trata de buscar espacios en donde impere la igualdad y que cada vez se obtenga de mutuo propio, sin la necesidad de implementar acciones afirmativas. Espacios en los cuales se pueda participar en contiendas electorales libres y en donde la paridad se aplique no solo porque lo señale la ley, sino porque la conciencia e igualdad desplace gradualmente a la discriminación. Muchísimas gracias y felicidades a todas. Agradecemos mucho el mensaje del magistrado Juan Carlos Sánchez León y damos el uso de la palabra para su mensaje a la consejera Claudia Zavala del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí estar aquí. No estuve durante la mañana de manera presencial, pero lo seguí atentamente por la tecnología, que es un gran avance, porque sabía que mi misión era precisamente dar un tipo en la mesa de conclusiones del trabajo realizado el día de hoy. Y yo quisiera comentar con ustedes, ¿tenemos claro cuál fue el objetivo de este curso taller? Sí sabíamos a qué veníamos, porque nosotros nos planteamos que se iban a proporcionar herramientas ¿para qué? ¿Cuál era nuestro tema aquí en el taller? Íbamos a plantear herramientas para que nos permitieran identificar, 1, los derechos, 2, las vías que teníamos para cuando nuestros derechos eran vulnerados y también identificar las formas en las que se comete la violencia política por razón de género.
Y en esa medida, las vías que se tenían para acudir, ya sea a instituciones o a donde tengamos que acudir, para atender estas necesidades que han surgido lamentablemente a partir de la mayor inclusión de las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Si eso era nuestro objetivo, vamos a dar un repaso. Porque el curso no era curso, era curso-taller. Y eso implica una mayor carga para todos nosotros, para los que están acá, los que estamos acá, y para quienes están allá. Porque yo creo que ustedes están muy interesadas, y algunos interesados, porque la primera pregunta, ¿y dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Porque este tema es de hombres y mujeres, no nada más es de las mujeres. Pero bueno, como en este caso podríamos entender que íbamos a conocer las herramientas, quizá por eso hay mayor número de mujeres participando en este curso taller. ¿Se cumplió nuestro objetivo? ¿Podemos identificar qué es hoy la violencia política? No es un concepto acabado y estoy consciente de ello. Es un concepto que está en la dinámica y que todavía se está trabajando por ello. Pero ¿podríamos identificar ya qué es el concepto de violencia política? Si es así, nos ponemos una paloma, ¿no? Porque llevamos un avance. Y luego, conocemos qué le toca a cada autoridad. En la mañana, cuando estaban en el conversatorio, la consejera Adriana, el magistrado Juan Carlos, la consejera Williams, estaban en ese tema. ¿Qué nos toca a cada quien? Porque aquí no es aventarnos la bolita, ¿no? Aquí es asumir las responsabilidades, pero no solo de las instituciones también, no solo de nosotros como instituciones. Sabemos que nos toca de aquel lado, de la sociedad civil, de quienes están participando como candidatas, de quienes son militantes de los partidos políticos, de quienes tienen algunos cargos dentro de los partidos políticos. Sí supimos y sí podemos ver e identificar en un caso qué tengo que hacer, porque no es una sola acción. El magistrado Eugenio ya nos dio un esbozo de una vía jurisdiccional, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales, y aunque nos suene largo, el JDC, si lo queremos llamar en corto. Pero ya nos dio una vía, pero esa vía es una parte de vulneración a derechos. Pero cuando hay violencia, necesitamos activarnos más. Y ahorita estaba aquí Gloria, pero Gloria desde la sociedad civil. ¿Quién más nos acompaña desde la sociedad civil? Entiendo por la participación de usted hace rato, que también está en esto. ¿Cómo nos activamos cada quien desde nuestro lugar, desde nuestro espacio? Y nos activamos, ¿no? Desde cómo voy a ver un litigio estratégico, una denuncia, ¿no? Pero quiero decirles que conscientes de ahorita el problema que estamos viviendo frente a la violencia política por razón de género y a la violencia política en general, las instituciones estamos acompañadas y estamos trabajando. Ahora tenemos un observatorio en donde estamos, no solo el INE, está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está INMujeres, está la FEPADE, están partidos políticos, están tribunales electorales locales, institutos electorales locales. Todos estamos atendiendo el tema, porque es un tema que, como decía yo, lamentablemente parece que paridad nos dio el signo de más a violencia política, ¿no? Entonces, estamos en eso, pero sí lo podemos identificar cuando una denuncia, cuando un procedimiento sancionador, cuando tienen que ir a las autoridades, ¿cómo? Y ese es uno de los temas. Si tenemos alguna referencia, Adriana presumía el protocolo, porque ese es un cómo, ¿no? Ese es un cómo hacerlo, y ese cómo, ustedes que están dentro de los partidos políticos, ¿quién conoce los protocolos de sus partidos políticos? ¿Sí? Y estamos activándolos. Hay mujeres trabajando dentro de los partidos políticos porque son las que están en el área de género, que están activando de manera inmediata.
Decía el magistrado, en la casa se empieza, ¿no? La ropa sucia se lava en casa. No, es que esta no es ropa sucia nada más, ¿eh? Esto activa a muchas instituciones. Y es cierto, primero empezamos por los partidos políticos. Todos los partidos políticos tienen o están por concluir sus protocolos. Todos los institutos, o la mayoría de los institutos que ahora estamos con el proceso electoral, muchos de los institutos, ya tienen los lineamientos de paridad de género, las acciones afirmativas que se están vislumbrando. Muchos tribunales ya confirmaron, modificaron, la mayoría se han confirmado. Este es un proceso electoral que les puedo decir que estamos las autoridades con una perspectiva de género favorable para el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. ¿Los conocen? Si no, manos a la obra, lo tenemos que hacer. Los protocolos, ustedes están en los partidos políticos y los estamos activando y simultáneamente se activa también la información a los institutos electorales locales. Quienes están en la ciudad generalmente tenemos mayor posibilidad de comunicación, pero en los estados, en los municipios, de inmediato a los institutos electorales locales. Por eso tenemos afortunadamente la tecnología que nos ayuda y nos facilita y podemos hacerlo así. Este es otro tema que tenemos aquí que tener claro. Tarea, conocer los protocolos de cada uno de los partidos políticos. Les quiero decir que en la página del instituto, en Igualdad, de la página del INE, pueden encontrar ustedes información concentrada que les permite conocer derechos. También desde el Tribunal Electoral está la parte de género en cada uno de los tribunales electorales locales e institutos, porque recuerden que cada ley tiene sus matices y entonces van a encontrar concentrada esa autoridad. Pongámonos a revisar, porque los protocolos generalmente traen maneras de actuar más rápidas y efectivas, sobre todo cuando tenemos que solicitar algunas medidas de protección. Y esas medidas de protección no las vamos a ver las autoridades electorales. FEPADE tiene una parte que le corresponde hacer, pero todas estamos trabajando en sinergia. Y esto, lo que nos evidenció también estar reunidos aquí y reunidas trabajando, es que todavía tenemos huecos y todavía tenemos vacíos que atender para este proceso electoral. Quiero comentarles que ayer estuve en el Senado, porque 8 de marzo, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y que ayer en la ceremonia donde se entregó el reconocimiento a una mujer por parte de la medalla, el reconocimiento a Elvia Carrillo Puerto, ahí las senadoras fueron muy insistentes ayer en que tenían que aprobarse las leyes, las reformas para tener tipificado el delito de violencia política por razón de género. Y hoy ya hay un comunicado en el Senado que aprueban las reformas, por eso el magistrado les comentó que ya había pasado a la Cámara de Diputados, en las cuales ya se reforman la LEGIPE, la Ley contra la Violencia Política, la Ley de Delitos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y sobre todo está pues tipificado el delito. Esperemos que en la Cámara de Diputados también le den la celeridad que se requiere para que podamos contar ya con esta reforma de manera contundente. Y el otro tema que salió aquí, que también no es novedoso, que ustedes lo vieron, es quién defiende a las defensoras. Si ustedes han visto este momento de noticias, pues antier tuvimos una noticia de una defensora de derechos humanos, pero esa noticia la encontramos antes de antier y ¿no? de manera continua. ¿Quién defiende a las defensoras? Es un tema que también nos debe ocupar. Finalmente, ya no voy a abusar, magistradas, magistrados, de la palabra, porque voy a hacer, acuérdense, nuestra página
igualdad.ine.mx tiene concentrada información que a ustedes les interesa. Tiene teléfonos de comunicación para cuando se encuentren también frente a un tema de violencia política y requieran orientación. Lo atendemos y damos la orientación desde diferentes instituciones, incluyendo al INE, pueden también acudir a nosotros. Además de lo que pueden solicitar las sanciones respectivas a través de los procedimientos sancionadores, tratamos de ser más ágiles en este tipo de temas. Y finalmente, quiero cerrar esto. Nuestro tema de violencia política y violencia política contra las mujeres o por razón de género es un tema de Estado. No es un tema que nada más corresponda a las autoridades electorales o a las autoridades penales. Es un tema que nos llama a todos y a todas, incluidos partidos políticos, evidentemente, sociedad civil y cada uno de nosotros como ciudadanas y ciudadanos. Si nosotros no estamos atentos al tema, esto sigue avanzando. La realidad la tenemos con una inmediatez. Las formas se han agudizado. Solo unidos y unidas vamos a poder hacer frente a este tema tan relevante. Pero quiero decirles que las instituciones estamos trabajando y que las estamos acompañando en cada uno de los momentos, en cada uno de los puntos que ustedes nos pongan sobre la mesa. Quizá yo detecte que yo no soy la autoridad competente para dictar unas medidas de protección, pero de inmediato entro en contacto con la autoridad que lo puede hacer. Y esas son las finalidades de nuestro protocolo, abrir esas vías para atender la violencia política. Y cierro. 0 tolerancia a la violencia política. Lacera a una sociedad la violencia política y sobre todo la violencia política por razón de género. En una sociedad democrática no se entienden las desigualdades. Luchemos por el reconocimiento, como desde hace años lo estamos haciendo, de los derechos de las mujeres, del ejercicio de los derechos de las mujeres en igualdad de circunstancias. Gracias, buenas tardes. Agradecemos el mensaje de la consejera Beatriz Claudia Zavala Pérez. Muchísimas gracias. También agradecemos en la mesa la participación del magistrado Eugenio Partida, a quien le dije que hiciera uso de la voz y dijo que no, gracias, que ya está bien así. Entonces, pero le merecemos un aplauso también al magistrado. Bueno, finalmente, antes de concluir, solo les agradecemos su presencia. Tendremos la aportación del magistrado Gustavo Ansaldo Hernández, quien nos hará favor de clausurar, y agradecerle su presencia y agradecer el apoyo infinito del Tribunal Electoral, del equipo, al magistrado presidente, a los magistrados aquí presentes, de todo su equipo de trabajo, y les pido también un aplauso para mi equipo, el equipo de Alejandra y todas estas personas de sistemas que transmiten, de computación, a las chicas que nos apoyaron y a todo mi equipo que no lo ven, pero sin ellos esto no hubiera sucedido. Entonces, les pido por favor un reconocimiento para ellos. Ahora sí, sin más, le concedo el uso de la voz al magistrado Gustavo Ansaldo Hernández, integrante del Pleno y del Comité de Género y de Derechos Humanos, para que nos haga favor de emitir un mensaje de clausura. Hola, buenas tardes a todas y a todos, compañeros del Presidium. Para mí es un gusto estar con mis colegas Alejandra, Marta, Juan Carlos, el magistrado Partida y la consejera electoral Claudia Zavala Pérez. Después de las magníficas exposiciones que hemos tenido a lo largo del día, poco o nada podría yo agregar. Sin embargo, he sido distinguido con el honor de clausurar este evento, y antes de darlo por terminado no quisiera desaprovechar el uso de la palabra para destacar 3 aspectos que me parece no podrían oírse.
El primero es que a poco más de 8 horas de haber iniciado el evento, todavía este auditorio tiene una nutrida presencia, cosa que es de destacarse porque demuestra el interés, el compromiso y sobre todo la importancia que tiene para ustedes este tema. No quisiera poner yo el desorden, pero sumándome a los aplausos, yo diría que nos demos y se den ustedes mismos un aplauso por haber cumplido con este curso. El segundo aspecto que quiero destacar es que a lo largo del día se han hecho muchas intervenciones diciendo que hemos avanzado en este tema de la paridad, en ir eliminando algunos aspectos que generan la violencia política de género, pero también se ha destacado que hay aspectos que quedan pendientes. Yo quisiera agregar un aspecto adicional. A mí me parece que uno de los primeros retos es no perder lo que ya se ha avanzado, que se conserve lo que ya se tiene, se haga uso de las herramientas que al día de hoy se han podido conformar y aplicarlas. La disparidad, que no la paridad, la disparidad, que es el verdadero problema al que nos enfrentamos, y la erradicación de la violencia de género, solo se va a poder lograr mediante acciones concretas, reales, pero sobre todo útiles. De nada sirven los discursos. Necesitamos más acciones reales para poder acabar con este flagelo. Y por último, esta jornada podría meritar varios calificativos. Ha sido larga, extensa, intensa, etcétera. Pero yo creo que también ha sido fructífera. Estoy convencido que todas los que han aquí participado, todas y todos los que han participado, tendrán elementos el día de hoy que antes no conocíamos para poder defender de mejor manera los derechos de quienes padecen este tipo de problemáticas. Decía hace rato una persona en el último segmento del curso taller que hubiera un acompañamiento. Yo quisiera decir a nombre de este tribunal del que formo parte que nosotros tenemos actividades permanentes. En el último año hemos desarrollado actividades encaminadas precisamente a establecer la paridad desde la casa, pero también hacia afuera. A lo largo del día ya se han dado cuenta de algunas resoluciones sobre las que no quisiera yo abundar, pero es el compromiso que tiene esta institución y confíen en que seguiremos en ello. Yo estoy seguro que a nadie conviene en este momento, cuando habitamos en un determinado espacio y en un momento determinado, que la mitad de quienes compartimos este mundo sigan padeciendo desigualdad. De mi parte sería cuanto, y les pediría por favor nos pudiéramos poner de pie, siendo las 6:29 del 9 de marzo de 2018, damos por concluidos los trabajos del curso taller Paridad Libre de Violencia Política en Razón de Género. A todas y a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia y por su atención.